los mayores enigmas de nuestra historia son la vida de Jesús, la crucifixión, su muerte y resurrección. El Nuevo Testamento asegura que hace más de 2000 años Jesucristo resucitó al tercer día, donde dejó constancia de que era el Mesías y el Hijo de Dios. La existencia de Jesucristo está comprobada históricamente. Sin embargo, a día de hoy, continúa siendo un enigma lo que ocurrió exactamente en ese tercer día en el sepulcro de José de Arimatea. Estuve leyendo un libro titulado El enigma de Jesús de Nazaret, de Antonio Pérez Omister, que os lo quiero recomendar. En él encontré una información sobre la muerte de Jesús y su resurrección bastante interesantes. Os resumiré algunos de esos detalles que el escritor deja constancia en su libro. Antonio Pérez intenta que el lector entienda que los datos de los evangelios, como la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pueden ser erróneas, ya que esas mismas celebraciones se han podido producir en años distintos. Quiere decir que desde la inhumación del cuerpo hasta la exhumación de los restos han podido suceder en un año de diferencia. ¿Por ese motivo no se hallaron los restos del sepulcro? ¿A dónde fueron a parar esos restos? El escritor Antonio Pérez Omister da su opinión al respecto en este libro. Dice que los restos fueron trasladados a Samaria para su definitiva inhumación porque hasta bien entrado el siglo IV aún se veneraban allí. Además, en el año 362, el emperador Juliano mandó abrir una tumba donde se reverenciaban los restos que se suponían que eran los de Jesús y ordenó que fuesen quemados. Realmente, en aquella época había un dogma sobre la divinidad de Cristo. Volviendo a la resurrección de Jesús, en los versículos de Mateo, Jesús iba a resucitar al tercer día, que el sepulcro estaba custodiado por soldados romanos y que fue sellado. En el relato de Mateo cuenta: pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo del temblor, los guardias se quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: «No temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, según lo que había dicho». Según el análisis que hace Antonio Pérez Omister sobre este versículo de Mateo, es que se podría tratar del segundo entierro, que la esposa, María Magdalena, y posiblemente la madre, se disponen a realizar. En el segundo entierro se extraían los huesos del difunto de la tumba provisional y después de un lavado ritual se introducían en la caja o cofre de piedra que podía ser transportada a cualquier otra parte. En cuanto al terremoto, podría ser consecuencia de unas mezclas químicas utilizadas como explosivos en todo el Oriente Medio para remover piedras. Es posible que esta mezcla se utilizara para mover la losa que sellaba el sepulcro. El ángel vestido de blanco parece ser un sacerdote hebreo que habría supervisado la apertura del sepulcro, ayudado por empleados del cementerio. María Magdalena recibe el recado de que Jesús ya ha salido del sepulcro, pero no por su propio pie, sino porque se habían anticipado a retirar sus huesos. Ese traslado lo realizaron para evitar una profanación y que fueran destruidos. Antonio Pérez cree que todo aquello sucedió de forma absolutamente normal, por lo tanto, un año después de la crucifixión y no en el mismo fin de semana. En aquellos tiempos los cuerpos eran muy a menudo profanados. Por ejemplo, el cuerpo de Herodes el Grande fue sacado de su tumba y destruido durante la revuelta del censo, en el siglo VI después de Cristo.
fue al cabo de 10 años después de su muerte. Por ese motivo, es posible que los restos de Jesús fueran trasladados para protegerlos de estas personas que profanan tumbas por venganza. La verdad que al leer todo el libro El enigma de Jesús de Nazaret, me ha sorprendido por su gran análisis. Por eso quería compartirlo con los oyentes, para que conocierais otra versión sobre uno de los enigmas más grandes de la historia. Pero ahora me quiero centrar en la nueva noticia que salió hace algunas semanas sobre la tumba de Jesucristo, que fue abierta por primera vez en siglos. Un equipo de investigadores ha realizado un estudio sobre la superficie original de la supuesta tumba de Jesús. Según Eusebio de Cesarea, la tumba fue tapada con tierra y con piedras durante el mandato de Adriano, y encima de ella construyeron un templo. El edículo, una pequeña capilla de mármol situada en el centro de la rotonda de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, fue reconstruida parcialmente por Justiniano y se mantuvo intacta hasta 1009, hasta que el califa Hakim la destruyó casi en su totalidad. Más tarde volvió a ser reconstruida parcialmente por un monje denominado Robert. En el año 1099, la iglesia se reconstruyó solo por la mitad de sus dimensiones originales, hasta nuestros días. En el año 1555, Bonifacio de Ragusa instaló una losa para proteger el sepulcro original, porque los peregrinos iban dañándola a medida que se llevaban trozos del lugar. Hay un dato muy interesante sobre esta sepultura. Según crónicas de la época, sobre la tumba se halló un trozo de madera envuelto en una tela con unas letras grabadas. El pergamino estaba junto a los restos de madera, donde pudieron extraer unas palabras, Helena Manni, que interpreta como parte de un texto en el que podría leerse: Helena Constantinopla, la madre del emperador romano, señaló en el año 326 como lugar donde enterraron a Cristo. Un trozo de esa madera se envió a Carlos V, porque en esa época España fue durante más de 3 siglos guardianes de santos lugares. 6 órdenes cristianas custodian el Santo Sepulcro: la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa de Siria de Antioquía, la Iglesia Ortodoxa Copta, la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Apostólica Armenia. Todas ellas están de acuerdo de que ese sepulcro es la tumba de Jesucristo. El arqueólogo Freddy Yelverter detalló a la organización de National Geographic, que fueron los únicos que pudieron grabar todo el proceso, que se trató de un trabajo contrarreloj para explorar uno de los lugares que más misterios suscitan y para el que contaron con un potente georradar. El aparato reveló que tras la gran capa de material de relleno que quedó al descubierto tras desplazar la losa de mármol, existe una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre una superficie algo más blanquecina. Fue revelada una información sobre el sepulcro. Esa losa de mármol con esa cruz esculpida en su superficie, descubrieron que la plataforma funeraria de cal en la que supuestamente fue sepultado Jesús está intacta. Para el arqueólogo era una prueba visible de que la tumba no ha sido desplazada durante todo el tiempo. Una noticia muy favorable para el peregrino o turista que se quiera acercar al Santo Sepulcro es que van a hacer unos trabajos de restauración, incluyendo una ventana, justo en el frente de la sepultura, para poder observar la roca original a través de un cristal, como ya sucede en la tumba de María. Ya sabéis, queridos amigos, pronto se podrá visitar la misteriosa tumba de Jesucristo.